Encima lo que tiene lindo el Prometheus es que te va diciendo, ponele, ves, mira, ramas, arterias, y te dice anteriores, te dicen qué divide, en qué se Está divide. buenísimo, sí. Bueno, conmigo van a ver la arteria maxilar interna, que es una de las ramas terminales de la cavidad externa. Bien. Esta rama se extiende desde el cuello del cóndilo y pasa por el lojar greurocondileo, que le habló el Pablo recientemente, y se va a meterse en la fosa cigomática hasta que llega al orificio esfenopalatino, donde va a tener su rama terminal y ahí terminaría. Y en total vamos a ver, son 14 ramas colaterales y uno terminal. Y por lo tanto cada uno va a dividir en 4 grupos: ascendente, descendente, anterior y posterior. Y luego vamos a tener la rama terminal. Bien, a él no le gusta la mnemotecnia. La mnemotecnia, para acordarse las 14 ramas, es Time métete de Mabute Palsu. Odio las mnemotecnias, no sirven para choto por ahí. Sí, meme. Pídeme. No se ve. Lo dijo que se váyanse la concha. Dime, métete. Time métete. Esas son las 5 ascendentes. ¿Vamos? Vamos a las 5 descendentes. De Mabutepa. De Mabutepa. Es arteria maxilar. Y ahí están todas las ramas. Maxilar, bucal, esfenopalatina. Claro, ves, se clava ahí. Después hay dos que van para adelante. Son todas Se llama una banda. Al-Su. Arteria maxilar, alveolar inferior, milar. La T, ¿qué será? ¿La cual? La T, time. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, Ah, T será pterigoide. Re largo. Dema, bu debe ser bucal. Sí, sí, es la única. Sí, métete de tabú al súbite. Mierda. Chicos, por favor. Esta arteria maxilar interna se la considera como la arteria de la odontología. Así que miren la importancia que tiene esta arteria. Va a empezar con las ascendentes, las time métete. ¿Qué significa cada uno? Bien, básicamente, una de las primeras ascendentes van a ser la arteria timpánica, que sería básicamente esta arteria que sube posteriormente a través de la cisura de Glaser y se va a... Perfecto. Ahí se ve mejor. Bien. Ahí estaríamos viendo la carga glenoidea y se induce dentro de la cisura de Glaser y va a tener la función de agregar lo que es todo lo que es el oído medio. Y luego vamos a tener dos arterias más, que serían las arterias meningea media y la arteria meningea menor. La arteria meningea medio básicamente va a entrar en el agujero redondo menor y una vez que entra en el agujero redondo menor, en la bóveda craneal se va a dividirse en dos porciones. Va a dar dos ramas, unas ramas anteriores y unas ramas posteriores. Y la rama anterior va a dividirse en el ángulo
anterior inferior del hueso parietal y para irrigarse lo que es la capa dura madre de la meninge. Y la capa posterior, a su vez, va a dividirse en el ángulo posterior inferior y va a seguir haciendo lo mismo. Y la meninge menor también es una arteria que puede estar y puede ser que no. También va a cumplir la misma función, excepto va a tener otro punto de entrada. En este caso sería el agujero oval que se encuentra en las alas mayores del esfenoides. Y luego vamos a tener dos arterias importantes en el cual que va a irrigar el músculo temporal, que van a ser la arteria temporal profundo medio y la arteria temporal profundo anterior. Esas dos arterias van a tener la función de irrigar la porción profundo del músculo temporal, y la arteria temporal profundo anterior va a tener dos ramas finales y que va a entrar en la cavidad orbitaria. Uno de los dos va a penetrar el orificio cigomático y el otro directamente lo que va a hacer entrar en el orificio orbitario inferior o escotadura esfenomaxilar. Bien. Y ahí sería todos los ascendentes. Para repasar los siguientes son 5. La timpánica, el meningea medio, meningea menor y las dos temporales profundas. Y ahora arrancamos con Eso es timpánica, la meningia medio, y ahí están las dos temporales. Que ahora se ven. El límite posterior de la ATM. ¿Vamos? ¿Se acuerdan de eso? Por esa fisura pasan dos cosas. Una es esta arteria, la arteria timpánica. ¿Sí? Y la otra cosa que sale por ahí es la cuerda del tímpano, que vimos la semana pasada. ¿Está bien? Entonces, hay que tener muy en cuenta, digamos, estos dos elementos que pasan por esta fisura. Y es muy fácil hacer iatrogenia. Iatrogenia es cuando hacemos algo que está mal. Por ejemplo, cuando reposicionamos la mandíbula con un viejito que no tiene dientes. Yo le hago la prótesis de arriba y la prótesis de abajo y no le dejo engranado la mandíbula como tiene que ser, muchas veces queda en una posición más posterior. Cuando yo llevo para atrás la mandíbula, lo que hace es presionar la fisura de la cintura. En realidad lo que hacen es presionar dos cosas. La arteria timpánica, ¿sí?, que es la que va a irrigar el oído medio, ¿sí?, por el otro lado la cuerda de tímpano. Entonces ese paciente no la usa la prótesis por dos motivos. Una, porque le duele, porque la mandíbula está acostumbrada a estar allá atrás con la prótesis. ¿Bien? Y por el otro lado pierde sabores, la cuerda de tímpano, ¿sí?, y pierde saliva, porque está comprimiendo ese nervio. Por el otro lado empieza a tener acúferos. ¿Qué son los acúferos? Son los ruidos dentro del oído. ¿Bien? Entonces, esto es muy preguntado en prótesis. ¿Sí? ¿Cuáles son las contraindicaciones de llevar la mandíbula más allá de los valores normales? ¿Claro? Las otras 4 arterias, las 2 meningias, como su nombre lo indica, van a irrigar las meningias. ¿Qué son las meningias? Membrana para recubrir el cerebro, el encéfalo. Son las capas que cubren el cerebro. ¿Está bien? Entre el cerebro y el hueso, ¿sí?, que lo contiene, hay unas membranas, que son 3 membranas, no importa eso, lo vamos a ver, pero entre la capa más externa, que se llama dura madre, y el hueso, hay unos conductos labrados por estas arterias. ¿Vamos? Tanto la meningia media como la meningia menor. ¿Sí? Y son las que se encargan de irrigar las meningias. ¿Vamos? Y es una membrana que es fundamental para que nuestra actividad cerebral. Ya después lo vamos a ver cuando veamos sistema nervioso. Y las otras dos son las temporales que yo les nombraba antes. Yo les hablé de la temporal profunda posterior, acá tienen las otras dos.
la temporal profunda anterior y la temporal profunda media, para los 3 haces musculares. ¿Está claro? Vamos, Clarín. Bien, las ramas descendentes van a ser también 5 y empezamos por la arteria dentario inferior. Es una arteria muy importante ya que va a dar arterias hacia los dientes inferiores que tenemos. Y bien, la arteria desciende cerca oblicuamente en la rama de la mandíbula, en la rama ascendente de la mandíbula, y entra justo en el orificio dentario inferior. Y antes de que entre en ese orificio dentario inferior, va a dar 2 colaterales, el pterigoideo y el miloideo. El pterigoideo va a dar irrigación hacia el músculo pterigoideo interno y el miloideo hacia el músculo miloideo. Bien. Y esa rama del dentario inferior se introduce, sigue en el cuerpo de la mandíbula y a nivel del primer premolar, entre el premolar y el canino, se van a dar 2 ramas terminales, la rama mentoniana y la rama incisiva. Bien. La rama mentoniana básicamente va a dar irrigación hacia la parte del mentón y el incisivo va a dar irrigación hacia los dientes anteriores, sería desde los incisivos y caninos. Mientras, y otra cosa que me olvidé, a medida que va ingresando, antes de que da sus ramas terminales, esa arteria dentario inferior va a irrigar a los premolares y los molares. Mientras que el incisivo va a irrigar desde los incisivos y el canino. ¿Se entiende esto, no? Sí. La arteria dentario inferior ingresa por el agujero dentario inferior. ¿Dónde estaba ahí? En la mandíbula, ¿sí? ¿Dónde? En la cara interna de aquí. Así. Las preguntas son así, al final. No en el cuerpo, en las ramas. Las ramas ascendentes de la mandíbula en la cara interna, al medio, tenía un orificio que estaba cubierto por la esquina de Higgs. ¿Recuerdan? Por ahí está ingresando la arteria. ¿Sí? Baja por el cuerpo como a esta altura. y llega hasta la altura del primer premolar. La de Ahí Spitz. se divide en sus Claro, es como a esta altura. Ah, O sea, sí. y ahí se mete y sale por acá. Y va a irrigar toda la zona del mentón. ¿Estamos? Y la arteria incisiva sigue por el hueso y va a irrigar caninos e incisivos. ¿Está claro? Ah, ahí. En su Claro, trayecto, que sigue por el hueso, ¿ves? Y ahí irriga los caninos y los incisivos. para molares y premolares. ¿Estamos? Y ahí está, Pero para no molares y solamente premolares. irriga el elemento dentario. No sé si eso lo iba a decir. ¿No? Bien. Cada una de estas arterias, las dentarias, que entran a los molares y premolares, y las incisivas, todas las arterias dentarias hacen lo mismo. Todas aquellas arterias que van a entrar a un diente, antes de ingresar al diente por el ápice, por la puntita de la raíz, lo que va a hacer es va a emitir algunas ramas colaterales. Unas son para el hueso, que sostienen al diente. Esos son los ramos óseos. Otras ramas son periodontales, para el espacio que hay entre el hueso y el diente. ¿Sí? Acá hay un ligamento, que es una articulación. ¿Vamos? Entonces, ramos óseos, ramos periodontales y tiene ramos gingivales que van a la encía. Eso no lo vamos a ver bien cuando veamos periodontos. Pero todas las arterias, ustedes escuchan arteria dentaria y es no solamente el diente, sino que también el hueso que lo contiene, el ligamento que lo sostiene y la encía que lo protege. ¿Está claro? Luego sigue la arteria maceterina. Bueno, como su nombre lo indica, básicamente es una arteria que desciende y va directamente al músculo macetero, al igual que la arteria pterygoidea, que va a ser lo mismo. Y la arteria bucal, básicamente, es una arteria que desciende oblicuamente y hacia anterior
esa arteria básicamente va a irrigar el músculo buccinador y a su vez va a penetrar ese mismo músculo para poder irrigar todo lo que es el carrillo de la cavidad bucal. ¿Saben lo que es el carrillo? Cachero. Pero no solamente irriga el cachete, irriga la mucosa vestibular, la parte de afuera de molares y premolares. ¿Sí? La mucosa vestibular. Y la arteria palatino superior es una arteria, bueno, sería la última del descendente. Esa arteria va a entrar en un orificio, en el orificio palatino posterior, y sigue su canal y a su vez desciende en la bóveda palatina por ese mismo orificio, que sería el orificio palatino posterior. Y a su vez lo que va a hacer es dar múltiples gramas, va a irrigar todo lo que es toda la bóveda palatina y la mucosa que se encuentra en esa bóveda y algunas glándulas también. Faltó la tiroidea. De Mabú, T, Pa. D, dental inferior. Ma, maceterina. Bu, bucal. T, pterioidea. La pterioidea es una rama que va a irrigar a ambos pterioideos, externo e interno. Ahí ¿Sí? está la rama tiroidea. Y por último la palatina superior o descendente. Lo dijo. ¿Sí? Que va a entrar a la cavidad bucal por el agujero palatino posterior. ¿Sí? Bien, ahora vemos las ramas anteriores, que van a ser dos, sería la arteria alveolar y la arteria suborbitaria. La arteria alveolar es una arteria que desciende en la tuberosidad del maxilar y da múltiples gramas y lo penetra a través de los conductos o los orificios dentarios que se encuentran por detrás de esa tuberosidad del maxilar. Esta sería la arteria alveolar a través de la tuberosidad del maxilar, lo penetra y lo que va a hacer es va a irrigar, al igual que el dentario inferior, los premolares y los molares. Y a su vez, como dijo el profe, va a dar distintos tipos de gramas colaterales, irriga a la encía, al hueso, y va a dar las gramas pulpares. Y por último, en las gramas anteriores vamos a tener las gramas suborbitario. Esa grama va a penetrar en la escotadura esfenomaxilar y entrarse en la cavidad orbitaria, en la base de la cavidad orbitaria, a través de la base de la cavidad orbitaria. Esta sería a través de la escotadura esfenomaxilar en la cavidad orbitaria por la base, ingresa por el orificio suborbitario y sobresale por el orificio suborbitario. Va a dar dos ramas, una grama orbitaria y una grama inferior. La grama orbitaria lo que va a hacer es irrigar hacia el músculo orbicular de los párpados, y la grama inferior lo que va a hacer irrigar hacia los músculos superiores, hacia el maxilar superior. Entre otros puede ser el orbicular de los labios. Y por último, seguimos con... Antes de que termine, Glenn, de las 14 ramas de la maxilar interna, las primeras 11 se dan en la fosa cigomática y las últimas 3
en la fosa pterigomaxilar. Las últimas tres y su rama terminal. Y su rama terminal. Y las ramas posteriores van a ser dos ramas, la arteria villana y la arteria pterigopalatina. La arteria, bueno, se dice que son posteriores por sus direcciones. Por eso es tan En difícil el de plano donde identificar. se encuentra la arteria maxilar interna. La arteria villana ¿Dónde está eso? se va a ingresarse en el La orificio villana. pterigoideo o Y tiene que estar por acá orificio atrás. villano, y la función de esa arteria va a dar múltiples gramas, va a ir irrigando la bóveda del palatino y junto con el conducto, la trompa de Eustaquio, Tendría y que a ser su por vez acá. se va a anamostezarse con la arteria carotídea interna. Y por último, de las ramas posteriores, sería la arteria pterigopalatina. La arteria pterigopalatina también lo que va a hacer es Para mí esta es la arteria palatina. Claro, Va es lo mismo, sí. Pterigopalatino y va hacia la faringe. Irriga parte del cabo, Claro, ahí mira. Ujú. junto con la viridiana. Viridiana o pterigoidea se llama ahora. Ah, bien. y Está. Sí, sí, algo que correcto. me faltó sería la arteria esfenopalatino, que sería, esa es la arteria terminal. Ahí es donde termina la arteria maxilar interna. Básicamente, la arteria maxilar interna ingresa hacia el orificio esfenopalatino, y a la hora que ingresa hacia ese orificio cambia de nombre. Por eso se dice una grama terminal, ahí termina. Y una vez ingresa va a dar dos gramas, una grama externa y una grama interna. La grama externa lo que va a hacer es irrigar todo lo que es la pared externa de la cavidad nasal, donde vamos a encontrar los meatos y los cornetes. Y la grama interna lo que va a hacer es, va a irrigar dos cosas, bueno, más importante, el tabique nasal y el piso de la cavidad nasal. Pero también ingresa Sí, a eso través sí. del agujero palatino anterior al paladar. Entre la palatina descendente y esta arteria, la esfenopalatina interna, irrigan el paladar. ¿Cómo serán las imágenes Vamos, del Figo? entonces Si tiene es una todo doble blanco y negro. irrigación el paladar. Horrible. El paladar óseo. ¿Lo tenés el Prometeo este? ¿No habías pasado una ¿Estamos? vez? Ah, no, no tengo el ¿Ya paso. está? Entonces te lo paso. Pero muy bien, muchas gracias. Son ramas posteriores, que son de la maxilar interna. ¿Bien? De las 14 ramas, Me voy a fijar después si en el muro hay buenas imágenes. Otro libro que tengo.